El grupo mercenario Wagner desafió abiertamente al presidente ruso, Vladimir Putin, en una serie de eventos sorprendentes. Bajo el liderazgo de su jefe, Yevgeny Prigozhin, este ejército privado cruzó la frontera desde Ucrania y tomó el control de instalaciones militares en la ciudad de Rostov del Don, al suroeste de Rusia. Avanzaron hacia Moscú, llegando a estar a tan solo 200 kilómetros de la capital. Estas acciones provocaron la indignación del presidente Putin, quien describió los movimientos como una puñalada por la espalda y prometió castigar a aquellos que habían traicionado a Rusia. Prigozhin declaró que su objetivo no era un golpe militar, sino una marcha por la justicia que decidió emprender después de que las acusaciones cruzadas con los líderes militares rusos se intensificaran dramáticamente. Horas más tarde, Alexander Lukashenko, el líder del grupo Wagner, anunció la retirada de sus tropas, y el Kremlin retiró los cargos en su contra. ¿Pero quiénes son y cuántos mercenarios lo conforman? El grupo Wagner es una empresa militar privada que ha cobrado relevancia en Ucrania. Conectado al ejército regular ruso, Wagner cuenta con decenas de miles de mercenarios. Su objetivo reciente fue la captura de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en una batalla larga y costosa. Aunque Wagner se autodenomina una compañía militar privada, el gobierno ruso ha buscado controlar sus acciones. El líder del grupo, Prigozhin, desafió a Rusia al afirmar que la justificación de la guerra en Ucrania era una mentira. Identificado por primera vez en 2014 apoyando a separatistas prorrusos, el grupo Wagner operaba en secreto en África y Medio Oriente. Inicialmente, se estimaba que tenían alrededor de 5.000 combatientes, en su mayoría veteranos de élite de las fuerzas especiales rusas. Desde entonces, han crecido considerablemente. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Wagner podría tener hasta 50.000 combatientes en Ucrania, siendo una parte clave de la invasión. Esta expansión se atribuye al reclutamiento masivo de mercenarios en 2022 debido a problemas de reclutamiento en el ejército ruso. Aunque Prigozhin mencionó alrededor de 25.000 soldados, ya que muchos perdieron la vida en el conflicto, en comparación con el ejército ruso que tiene cerca de 800.000 soldados activos. Se estima que el ejército ruso tuvo más de 1 millón de soldados en algún momento, pero sufrió grandes pérdidas durante la guerra, con alrededor de 220.000 bajas. Además, Rusia cuenta con una reserva de aproximadamente 250.000 soldados. Se informó que alrededor del 80% de las tropas de Wagner en Ucrania son exprisioneros reclutados, lo cual es ilegal en Rusia. A pesar de ello, Wagner se registró como una empresa y estableció su sede en San Petersburgo en 2022. El reclutamiento público de Wagner en ciudades rusas, incluso a través de vallas publicitarias, ha sido presentado en los medios rusos como una organización patriótica, según el experto Samuel Ramani del Royal United Services Institute. Actividades del grupo Wagner en Ucrania y su origen. El grupo Wagner desempeñó un papel destacado en la toma de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país. Según informes, las tropas de Wagner fueron enviadas por oleadas para atacar en terreno abierto, lo que resultó en numerosas bajas. Inicialmente, el Ministerio de Defensa ruso no mencionó la participación del grupo Wagner en los combates, pero posteriormente elogió a sus mercenarios por su valentía y desinterés. Según una investigación de la BBC, el grupo Wagner tiene vínculos con Dmitry Utkin, un exoficial del ejército ruso y veterano de las guerras en Chechenia. El conflicto entre Wagner y los comandantes militares de Rusia. En los últimos meses, Yevgeny Prigozhin ha acusado repetidamente al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del ejército en Ucrania, Valery Gerasimov, de incompetencia y de proporcionar intencionalmente suministros insuficientes a las unidades de Wagner que operan en Ucrania. Recientemente, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las formaciones de voluntarios en Ucrania deberían firmar contratos directamente con ellos en un intento de ejercer un mayor control sobre el grupo. Esto provocó una fuerte reacción de Prigozhin, quien emitió un comunicado furioso, anunciando que sus fuerzas boicotearían dichos contratos. Operaciones del grupo Wagner en otros lugares. Desde 2015,
Los mercenarios del grupo Wagner han estado presentes en Siria, donde han luchado junto a las fuerzas progubernamentales y han protegido los campos petroleros. También se han desplegado mercenarios de Wagner en Libia, brindando apoyo a las fuerzas leales al general Khalifa Haftar. La República Centroafricana, RCA, ha invitado al grupo Wagner a proteger sus minas de diamantes, y se cree que también están involucrados en la defensa de las minas de oro en Sudán. Estos países comparten el factor común de tener intereses rusos en juego. Métodos y operaciones del grupo Wagner. Videos y reportes de investigación han revelado la brutalidad de los métodos empleados por los mercenarios de Wagner, lo que ha generado preocupación. Se han registrado casos de tortura prolongada e incluso decapitaciones por parte de los miembros del grupo, según material audiovisual y testimonios. Los informes de los medios rusos y los análisis de los expertos los describen como ultranacionalistas de extrema derecha, que utilizan métodos brutales. El grupo Wagner opera como multiplicador de fuerzas de combate, comerciante de armas, entrenador de personal militar y de seguridad local, según Paul Stronsky, director del programa sobre Rusia y Eurasia del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Aunque existen otras compañías militares privadas originadas en Rusia con características similares, Wagner es la más conocida. El modelo de este grupo tiene antecedentes en conflictos como la Guerra de los Balcanes, a finales del siglo pasado, e incluso en los voluntarios rusos que participaron en la Guerra Civil Española, en la década de 1930. La capacidad de despliegue militar de Wagner varía entre cientos y miles de mercenarios cuando se encuentran en zonas de combate. Rusia ha utilizado estos grupos durante décadas, demostrando una amplia experiencia en su empleo.